Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En este video vamos a ver el uso de un filtro de densidad neutra para hacer fotografía de retrato. Y vamos a aprovechar para probar un filtro que nos mandaron nuestros amigos de K&F Concept. Es un filtro de densidad neutra variable y la verdad es que, bueno, nunca había tenido un filtro de este tipo y es una herramienta súper práctica para este tipo de fotografía. Y les voy a explicar cómo utilizarlo o en qué situación lo uso normalmente. Bueno, obviamente para grabar video también es una herramienta súper práctica, pero en esta ocasión vamos a hacer fotografía. Tenemos un flash de 200 watts con buena potencia. En esta ocasión no vamos a utilizar sincronización de alta velocidad o HSS, aunque este flash podríamos hacerlo, sino que vamos a recurrir más bien a trabajar con el diafragma totalmente abierto, con el apoyo de este filtro de densidad neutra. Entonces, pues los valores iniciales para una situación, bueno, son las 6:30 de la tarde, el sol está bajando, la luz es muy agradable, muy suave. Los valores iniciales para una situación así, yo trabajaría con el ISO más bajo para obtener la mayor calidad, que en este caso es ISO 100. El diafragma obviamente lo tendría pues totalmente abierto a 1.8, en este caso tengo una cámara Sony A6400 con un lente Sony 85 milímetros 1.8, entonces aquí lo tengo totalmente abierto el lente. Y la velocidad, el tiempo de obturación lo voy a mantener, bueno, podría ser 100, 125, en este caso lo voy a dejar en 1/100 de velocidad. Y aquí obviamente pues el fondo, esta contraluz que tenemos va a ser nuestro fondo. Entonces antes de colocar a la modelo en posición y antes de calcular la luz del flash, primero voy a decidir cómo quiero la exposición en el fondo, y eso lo voy a hacer con los valores que tengo, simplemente girando el filtro hacia un lado y hacia otro, y van a ver cómo se oscurece el fondo. Primero aquí lo tengo permitiendo que entre la mayor cantidad de luz, y aquí van a ver la foto, pues cómo sale el fondo un poquito más brillante. Ahí estoy en ND2, aquí estoy cerrando un paso, se va oscureciendo sin cambiar los valores de cámara. Aquí estoy simplemente girando el filtro y se va oscureciendo. Entonces, pues bueno, aquí en este caso, pues estoy viendo que alrededor, para mi gusto, esto obviamente es a gusto de cada uno de ustedes, en el segundo punto, o bueno, entre el segundo y tercero punto es la cantidad. Aquí estamos viendo el efecto, cómo quiero la luz en mi fondo. Entonces, una vez que encontré la exposición para el fondo, ahora vamos a calcular la potencia del flash. Bueno, aquí estamos haciendo unas pruebas iniciales. Tenemos un flash de 200 watts, que es muy buena potencia para exteriores. En 9.0 sería la máxima potencia, los 200 watts, pero lo estamos trabajando a 4, es decir, 5 pasos abajo de la máxima potencia que podemos obtener con este flash. Y bueno, ya habíamos visto la exposición para el fondo, y aquí vamos a hacer una pruebita y vemos la foto. Pues a mí, yo veo perfectamente balanceada la exposición, aunque vamos a girar el filtro de densidad neutra nuevamente a permitir que entre más luz. Vamos a abrirlo totalmente, y para tener otro resultado, incluso aquí le está entrando un poquito de la contraluz, es muy intensa. Voy a tapar con mi mano la luz del sol, y obviamente, como estoy permitiendo que entre un paso y medio más de luz, obviamente pues el flash también hay que bajarlo un paso y medio. Entonces nos vamos a 2.5. Viendo acá, se ve increíble. Y bueno, nuevamente esto es cuestión de gusto, simplemente para que vean las variantes que pueden tener. En lugar de tener todo el filtro abierto en ND2, vamos a cerrarlo 1, 2, vamos a ver qué pasa
con 3 pasos y obviamente vamos a subir la potencia del flash 1, 2 y 3 pasos. Entonces así el cielo estará mucho más oscuro. Bueno, pues ya lo vieron, el uso del filtro ND es una herramienta súper útil para fotografía de retrato. Pues nos permite cuando trabajamos en exteriores, cuando hay mucha luz ambiente, nos permite trabajar con el diafragma totalmente abierto. Y a veces si usas un filtro ND fijo, bueno, pues a veces los filtros fijos tienen la desventaja de que a lo mejor se pasa demasiado, bloquea demasiado luz y tienes que subir un poco el ISO o no bloquea la suficiente luz. Entonces, bueno, la verdad es que es súper práctico. Anteriormente los filtros ND pues eran complicados porque por ahí aparecía una X cuando girabas en ciertas situaciones. Entonces, pues bueno, por las pruebas que he hecho, este filtro no tiene ese problema. Entonces, pues nada, es una herramienta súper recomendada, sobre todo para fotografía de retrato y también para grabación de video. Entonces, pues bueno, yo me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye.